Buenas tardes, yo soy Adriana Becerril Sardón, soy estudiante de la Escuela Preparatoria Oficial número 146. En esta ocasión me encuentro entrevistando a mi amiga Dilene, que es estudiante de computación. Buenas tardes, Dilene. Sí, buenas tardes. ¿Nos podrías decir qué es SQL? SQL es un lenguaje de acceso a bases de datos relacionados que permite especificar diversos tipos de operaciones en estas. Una de sus características es el manejo de álgebra y el cálculo relacional, permitiendo efectuar consultas con el fin de recuperar de una forma sencilla información de interés en una base de datos, así como también hacer cambios sobre ella. Es un lenguaje de cuarta generación. El SQL es un lenguaje de acceso a base de datos que explota la flexibilidad y potencia de los sistemas relacionados, permitiendo una gran variedad de operaciones en estos últimos. Es un lenguaje de alto nivel o de no procedimiento, que gracias a su fuerte básica teórica y su orientación al manejo de conjuntos de registros y no a registros individuales, permite una alta productividad de codificación y la orientación a objetos. De esta forma, una sola sentencia puede equivaler a uno o más programas que utilizas en un lenguaje de bajo nivel orientado a registro. ¿Para qué sirve o para qué se utiliza? Mira, pues se utiliza para crear objetos, derivados del argumento del origen no método, Open Record Set, y como la propiedad Record Source de control de datos. También se puede utilizar con el método ejecute para crear y manipular directamente las bases de datos, get y crear consultas SQL. De paso, otra vez para manipular bases de datos remotas, cliente-servidor. ¿Dónde se aplica? Mira, pues las aplicaciones más usuales son para la gestión de empresas e instituciones públicas. Mira, también son ampliamente utilizadas en entornos científicos con el objeto de almacenar la información experimental. Las bases de datos pueden clasificarse de varias maneras, de acuerdo al criterio elegido por su clasificación. Número 1, bases de datos estáticas. Número 2, bases de datos dinámicas. Número 3, bases de datos bibliográficas. Y por último, los directorios. ¿Nos podrías mencionar algunas ventajas? Mira, para comenzar, el SQL Server nos permite olvidarnos un poco de las fichas que forman la base de datos. Al acceso tenemos que abrir el fichero MDB para ver el contenido. Aquí abrimos la consola de SQL Server y tenemos todas las bases de datos en todos nuestros programas. Esto es muy cómodo, sí, sinceramente. Si trabajamos en una red local, nos permite agregar otros servidores de SQL Server. Por ejemplo, tengo en mi ordenador una base de datos en mi servidor SQL y mi compañero tiene otro. En su servidor otra base de datos y yo puedo conectar mi SQL al suyo. Así tengo sus bases de datos en mi SQL Server, eso también es muy cómodo. Seguridad de SQL permite administrar permisos a todo. Permisos a nivel de servidor, seguridad en tablas, permitir o no lectura, escritura, ejecución, seguridad en los procedimientos almacenados. Después hablo de ellos. Todo se puede configurar, o sea que podemos permitir que alguien conecte su SQL al nuestro, pero sin embargo no podemos decirle que no puede ver esta base de datos, pero otra sí. ¿Nos podrías mencionar las desventajas? Mira, los problemas de la 6.5 eran muchos. Bloqueo a nivel de página, dispositivos con crecimiento, manual, un pequeño de página fijo y demasiado pequeño, que estaría hablando de 2048 kilobytes, y una página de implementación de los tipos de datos variables. La principal desventaja de Microsoft SQL Server es de la enorme cantidad de memoria RAM que se utiliza para la instalación y la utilización de software. Para prácticas no te van a ser útil que porque se prohíben muchas cosas, tiene restricciones en lo particular. No me parece más viable usar mi SQL, es mucho mejor además que un software gratis. La relación calidad-precio
Hola, nosotros somos estudiantes de la Escuela Preparatoria Oficial número 146. El tema que les damos a conocer es estructuras de consultas de SQL. En la historia del momento entrevistaremos al ingeniero en química Valentín Ramírez Heras, egresado de la UAM con 10 años de experiencia. La primera pregunta sería, ¿qué es SQL? Bueno, SQL es un lenguaje creado para realizar consultas estructuradas a base de datos. Proviene de las siglas Query Language, que significa eso, lenguaje estructurado de base de datos. Este lenguaje se divide en dos, que es el lenguaje para el manejo de conceptos, el manejo de la parte teórica, el otro para la manipulación de esos datos. ¿Y para qué nos serviría? Bueno, sirve para realizar bases de datos, pero también para manejar la base de datos del lenguaje, como sería el ASP o el PHP. Y también es compatible con otras bases de datos, como sería el SQL, el CRSQL y también el MS Access. ¿Y en dónde se aplica? Donde tengas que manejar una gran cantidad de datos, ahí se aplica SQL. Porque SQL es una... Yo estudiante de informática, yo hice unas preguntas. ¿Qué es el SQL? Bueno, el SQL es un lenguaje creado para realizar consultas estructuradas a base de datos. ¿Y para qué nos sirve? Sirve para crear y modificar los objetos de la base de datos. ¿Y dónde lo podemos aplicar? Se aplica en las modificaciones de las estructuras de algunos objetos. Ejemplo, las columnas de una tabla, modificar las tablas. Soy Antonio Javier Tapia de la Escuela Preparatoria Oficial número 146 y nos tocó explicar lo que es el lenguaje de consulta estructurado o SQL. Bueno, nos dice que es un lenguaje declarativo de acceso a una base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones en esta. Una de sus características principales es el álgebra y el cálculo relacional, permitiendo efectuar consultas con el fin de que se haga una forma sencilla de aclaración o consulta de base de datos, así como también hacer cambios sobre ella o modificarlos. El lenguaje SQL se dice que es de cuarta generación. También el origen de SQL fue integrado en 1970 por el señor Edward Cott, que propuso un modelo relacional asociado a este lenguaje, digamos, de acceso de base de datos. SQL es un programa basado o estructurado en la empresa IBM. También en 1977 fue quien lo introdujo al mercado y bueno, principalmente se llamaba Shekel, que es SQL actualmente. ANSI también en ANSI sufrió varias modificaciones el sistema SQL. En 1986 SQL fue por primera vez lanzado al mercado por la empresa ANSI y estructurado y revisado por ISO en 1987. Ya esto fue con el fin de que las personas o las empresas que lo fueran a utilizar pues ya tuvieran una mejor calidad